Capítulo 0. Un nuevo héroe. Tranquilo, papá, ya faltan unos minutos para que tenga que subir al avión. Solamente quiero ir al baño, decía un muchacho argentino de alrededor de entre los 14 y 15 años de edad, por su teléfono o celular mientras estaba en el aeropuerto de Buenos Aires. Sí, papá, nos hablamos más tarde por el WhatsApp. Se le pudo escuchar algo cansado antes de cortar al chico, que a pesar de ser nuestro protagonista no destacaba mucho. Nuestro protagonista era muy alto para su edad, tenía un cabello marrón oscuro, sus ojos eran como los de un chocolate muy negro pero con un toque de un rojo vivo como el fuego. Mientras que su vestimenta era una remera gordo que va cambiando de color a medida que suba a un naranja rojizo, unos jeans negros junto con unos zapatos rojos con los bordes negros y llevaba puesto unas bandas negras con rayas blancas en sus muñecas. Sin embargo, lo que más se le podía notar era una cadena escarlata con un medallón con la forma de una salamandra anaranjada con manchas negras rodeando lo que parecía ser una pequeña llamarada que escupía por su boca. «¿Por qué no me deja ni un minuto en paz?», dijo el castaño al mismo tiempo que entraba al baño y se aseguraba que estaba solo. Momentos después, revisarlo una segunda vez aquel lugar y de hacer sus necesidades, uno de los bolsillos de su jeans salió un pequeño ser flotante. Con un color anaranjado y repleto de pequeñas manchas negras, una cola larga y robusta, justo con unas lindas patitas azabaches y unos ojos de oro con forma de anfibio. Aquella ser flotante, lo conocíamos como a un Kwami, el cual estaba mirando algo enojado a nuestro protagonista. «Carlos, sabes que a tu padre le importas y más aún después de lo que pasó en el accidente», dijo aquella pequeña criatura con una voz autoritaria pero sin quitar la preocupación en ella. «Sí lo sé, Ash, no tenías que mencionarlo», le respondió el castaño a su Kwami mientras se rascaba la parte trasera de su cabeza. «Ven que ya nos tenemos que subir al avión. Más tarde te doy tu comida», decía Carlos para luego ver cómo su Kwami daba un asentimiento para confirmar que entendió y después se ocultaba en el mismo bolsillo del jeans donde salió. Ash, a pesar de que se conocieron hace poco tiempo y hace que su vida cambiará para siempre, tanto para bien como para mal, sabe que se preocupan mucho desde que sucedió aquel incidente en su antiguo hogar. Sin embargo, nuestro castaño, a pesar de que nunca lo admitiría en voz alta, siempre confiará en esa pequeña mancha anaranjada y siempre escuchará alguna sugerencia o comentario que tenga que decir hacia su persona. «Pasajeros para el vuelo a Francia, ya abrimos las puertas para que subas a su correspondiente asiento», se le escuchó decir por un altavoz a una mujer, y por causa de eso nuestro querido Carlos empezó a acelerar el paso. «Ash, ¿sabes por qué esa cosa se fue hacia allá?», le preguntó el chico al ser que se escondía en su bolsillo. «Tengo mis suposiciones. Pero me extraña que se vaya hacia donde están los portadores de los Miraculous», respondió la cosa anaranjada mientras al mismo tiempo salía del bolsillo y se movía por la ropa para quedarse en el cuello de la remera de su portador. «Sí, eso pensé también», dijo el castaño antes de mirar al Kwami. «Ash, ¿seguro que esa cosa escurridiza está yendo hacia París, Francia?», volvió a preguntar al nombrado pero con un tono serio. El pequeño anaranjado no dijo nada, lo que causó que nuestro protagonista dejase de caminar y cambiara de rumbo hacia una columna que había cerca suyo, y cuando llegó y revisó si alguien le podía escuchar, habló Ash. «Sabes que no voy a arriesgarme otra vez después de lo sucedido con María», dijo Carlos mientras que en sus ojos se podía ver cómo se apagaran por un momento luego de decir aquel nombre que le era muy conocido. «Sí, está yendo hacia allá. Pero como ya te dije, no sé el por qué», decía Ash al mismo tiempo que le daba unas palmaditas para tratar de que vuelva a la normalidad. «Gracias», terminó de decir algo lastimado y para luego empezar a caminar hacia donde tenía que ir. Más tarde seguimos hablando. «¿Duérmete un poco, Ok?», le preguntó al Kwami, el cual le respondió con que estaba de acuerdo y volvió al bolsillo donde se durmió momentos después de llegar. «No voy a permitir que otros sufran lo mismo que yo. Le enseñaré esa cosa que cuando se juega con el fuego se quema», pensó el castaño mientras apretaba los dientes con fuerzas. Luego de esa línea de pensamiento, nuestro protagonista llegó hacia las puertas de la entrada hacia el avión y entregó su boleto a la azafata, y luego pasó por el pasillo y entró al vehículo donde, después de guardar un bolso que llevaba
Se sentó y esperó hasta que avisaron que iban a despegar, para luego ponerse unos auriculares y empezar a escuchar música que tenía en su celular. Nunca más volveré a este lugar. Adiós, dulce hogar, Carlos pensó al ver cómo el avión empezaba a despegar. Adiós, María, susurró el castaño mientras sacaba de un bolsillo trasero un par de colgantes con la forma de una pluma tan blanca como la nieve. Capítulo 1. Conociendo París. Maldición. ¿Cómo es posible que todavía no esté aquí? Pensaba nuestro querido Carlos mientras golpeaba con el pie constantemente el suelo del aeropuerto donde esperaba a cierta persona. Carlos, tranquilízate. Tal vez le ocurrió algo y no pudo venirte a buscar, dijo el pequeño Kwame. Irónicamente el celular del castaño empezó a sonar. ¿Y ahora qué ocurrió, para que me enviase un mensaje? Susurró para nadie en particular para luego leer el texto en voz alta. Lo siento, hijo, tengo una reunión de último momento y no podré ir a buscarte. Después de este mensaje te envío una foto del mapa para que llegues a la casa. B. Se terminó de decir con fastidio antes de abrir otro mensaje que recibió de parte de su padre. TCH, como sabía que esto iba a ocurrir, dijo en el idioma sería el francés. Para quienes no entiendan del lugar donde estaba antes de empezar a caminar hacia afuera del aeropuerto. Tranquilo, por lo menos está bien, ¿no? Dijo Ash tratando de calmar a su portador, el cual había llamado a un remiso taxi. Hola señor, ¿podría llevarme a este lugar? Le preguntó el castaño al dueño del coche mientras le enseñaba la foto de dónde tenía que ir y recibiendo un asentimiento como confirmación. Luego de eso nuestro protagonista se puso a escuchar música hasta que llegó al lugar indicado y luego de pagarle con el dinero que su padre le envió antes de venir, se paró enfrente de un edificio con varios pisos y cuando entró fue recibido por una mujer pelirroja con lentes para leer. ¿Usted es Carlos, cierto? Le preguntó la pelirroja a nuestro protagonista. Si soy yo, ¿quién pregunta? Le respondió y le devolvió la pregunta causando que la mujer se acomode los anteojos. Soy Andrea Aval, la asistente de tu padre, decía mientras hacía una pequeña reverencia por alguna razón. A un gusto conocerla, Andrea, dijo el castaño algo confundido por la acción de la nombrada. Igualmente, ahora le gustaría seguir para conocer el departamento donde vivirá. Porque supongo que puede estar agotado del largo viaje que tuvo, ¿no? Se le escuchó decir a Andrea y luego empezar a caminar hacia un elevador. Seguro, respondió el castaño y al mismo tiempo la seguía. Después de eso Carlos se encontraba su nueva casa, la cual era uno de los últimos departamentos del último piso del edificio y lo único que podía pensar era que grande. Pensaba al ver cómo de un enorme ventanal dejaba ver la Torre Eiffel desde donde estaba y luego escuchaba cómo cerraban la puerta atrás suyo. Bien, ahora veamos dónde está mi habitación, le decía a nadie en particular nuestro protagonista mientras paseaba por el lugar y luego encontraba una pequeña nota con su nombre en ella. Hola Carlitos, tu habitación es la segunda puerta a la izquierda. Si buscas el baño, es justamente la anterior a la tuya. Nos vemos más tarde. Leía en voz alta antes de arrugar la hoja de papel y tirarla en ningún lado en particular. Parece que debe ser muy importante aquella reunión, ¿cierto? Se le escuchó decir a Ash, el cual salió momento después de que cerraran la puerta del departamento y escuchara lo que decía aquella nota. HMN, respondió el castaño antes de empezar a caminar hacia donde debería estar su habitación. Luego de eso entró en su nuevo cuarto y dejó su mochila arriba de la cama antes de dejar escapar un largo y somnoliento bostezo. Ash, ya prepárate que vamos a salir, dijo mientras sacaba de su bolsillo trasero aquellos colgantes con forma de pluma y los depositaba en una mesita de luz que había al lado de la cama. No creo que sea bueno que hagas eso. Recién llegas de un largo viaje y pareces como si te estuvieras a punto de desmayar, decía el Kwame al mismo tiempo que se ponía enfrente de su portador y lo convencía para que durmiera. Solamente es el cambio de horario, cortó la conversación rápidamente antes de empezar a escribir en un papelito de quién sabe dónde y lo pegaba en la puerta, la cual la cerró con llave.
Ash, brasas, esas fueron las palabras que causó que el medallón que llevaba en el cuello empezara a abrir ya en un color dorado y absorbiera al Kwami, lo que causó que sea cubierto por un brillo anaranjado. Ahora en la hermosa noche se podía ver nuestro protagonista saltando con una rapidez y flexibilidad increíble, por los techos de París hacia la torre que podía ver desde su nuevo hogar. Su vestimenta cambió por completo, llevaba puesto un traje de neopreno anaranjado y lleno de manchas negras, un chaleco oscuro que tenía varios bolsillos esparcidos y un cinturón que tenía correas en ambos lados. Tenía puesto unas botas que le llegaban hasta antes de las rodillas y unos guantes que terminaban antes de los antebrazos, los cuales eran azabaches. Además se le podía ver una alargada y robusta cola que se movía cada tanto y un antifaz negro en el rostro. Pero lo más que se le notaba era que su cabello castaño cambió a un bordo escarlata y que sus ojos eran de un color ámbar con la misma apariencia que los de un anfibio. Qué lindo paisaje, pensaba Carlos mientras se movía ágilmente por aquellos techos. Tienes razón, se le escuchó decir a la voz de Ash en la cabeza de su portador. Oye, ya habíamos hablado con el tema de que hables desde mi cabeza, es extraño, dijo mentalmente a su Kwami y a cambio recibía una pequeña disculpa. Carlos, ¿no te parece que ya tengamos que volver? Porque si no lo recuerdas, mañana tienes escuela, terminó de decirle al pequeño ser de su cabeza. Cierto, creo que sería bueno madrugar, le respondió Carlos a su compañero mentalmente. Bueno, te dejo con tus pensa. Carlos, cuidado. Le advirtió Ash al nombrado. ¿Qué demonios? Gritó nuestro protagonista justo cuando sintió que chocaba con algo o alguien y ambos caían a un techo que había cerca. Chat, ¿estás bien? Se le escuchó decir a una chica ojizafiro con un traje rojo con puntos negros al ver cómo su compañero caía con algo. Sí, creo que solo fue dijo un rubio con un traje de cuero ajustado en su cuerpo que se iba apagando la voz mientras ponía su mirada en Carlos transformado. ¿Quién eres? Gritaron ambas personas al mismo tiempo para luego ponerse en posición de pelea con sus respectivas armas. Gracias por preguntar si estaba bien, decía Carlos con sarcasmo antes de fijar su vista en los que le preguntaron aquella pregunta. Qué suerte tengo, justo hoy me tuve que encontrar con los héroes de París, Cat Noir y Ladybug, y esa fue la línea de pensamiento de Carlos al ver quiénes eran aquellas personas. Déjenme presentarme, soy Salamander, dijo nuestro protagonista mientras hacía una reverencia. Capítulo 1. No quiero perder el tiempo con unos idiotas. Sí que pega duro ese gato, se quejaba Carlos mientras caminaba hacia su nueva escuela. Pues eso te pasa por no hacerme caso, le dijo su Kwami oculto entre sus ropas y se pudo ver cómo su dueño dio un largo bostezo. Sí, ya dije que lo siento. Solo me confié demasiado, decía el castaño antes de empezar a recordar cómo llegó a tener ese dolor. Flashback. Déjenme presentarme, soy Salamander, dijo nuestro protagonista con una reverencia hacia los héroes de París. ¿Salamander? Le preguntaron ambos héroes aún en sus propias posiciones de pelea. Sí, soy el portador del Miraculous de la creencia y la fantasía, decía cada vez más con un tono bromista en su voz antes de levantarse y empezar a distanciarse de los otros portadores. ¿Y cómo sabemos que no nos estás mintiendo? Le preguntó la pelinegra que empezó a girar su yo-yo. Pregúntenle a sus Kwami, no es así. Hasta entonces nos vemos, portadores de la buena y mala suerte, terminó de decir el castaño antes de dar media vuelta y correr hacia el borde del techo. Justo cuando llegó al borde, Salamander empezó a saltar techo por techo, antes de sentir una sombra por encima tuyo. ¿A dónde crees que vas? Le gritó Cat Noir para después golpearle con su bastón justamente en la espalda enviándolo hacia el suelo, donde antes de llegar dio varios giros para disminuir el impacto y cuando aterrizó, Ladybug se puso enfrente suyo y el rubio con orejas de gato negro atrás. Lo siento por no avisar, pero ya me tengo que ir, le dijo el castaño mirando a la chica antes de señalarla con su mano derecha y mis fatuus, fuego fatuo en latín. Que desde el dedo índice saliera disparado una bola de fuego magenta que iba dirigida hacia la pelinegra. Cuidado, my lady.
le gritó preocupado un gato negro que fue a atacar a Salamander, el cual ya lo estaba esperando y antes de que pudiera tocarlo lo atrapó con cola para luego mandarlo a volar hacia algún lado. Así no me podrán derrotar, les dijo divertido la salamandra antes de desaparecer en una nube de cenizas. Fin del flashback. Oye Ash, ¿qué dices sobre los portadores de los Miraculous más poderosos?, le preguntaba Carlos al nombrado y antes de que le respondiera luego me dices ya llegamos, terminó de decir antes de empezar a subir las escaleras del colegio Franoise Dupont. Tú debes ser Carlos Funes, ¿cierto?, le preguntó un hombre con un traje color café y pastillas, bigote y barba grises. Si soy yo, usted debe ser el señor Damocles, le respondió el castaño antes de que el susodicho le pidiera que lo siguiera a su clase. Porque siento que va a pasar algo malo, esa fue su línea de pensamiento antes de que el director tocara la puerta y dijera unas cuantas palabras a la profesora de dicha clase. Le pidieron que entrara y el castaño lo hizo, y cuando al lado de la profesora ella dijo hoy tenemos a un nuevo alumno en clases, terminó de decir girándose hacia donde estaba nuestro protagonista y indicándole que se presentará. Hola, soy Carlos Funes, soy argentino y estoy aquí viviendo con mi padre por cierto incidente que ocurrió en mi viejo hogar, decía el castaño para luego que la profesora le dijera que se siente con una tal Jessica que estaba al final de los asientos. Tú debes ser Jessica, ¿cierto?, le preguntó Carlos a una chica que estaba escuchando música por unos auriculares y cuando levantó la cabeza se quedó estupefacto. María pensó antes de sacudir la cabeza y mirarla mejor dándose cuenta que no era igual a aquella persona. Tenía el cabello pelirrojo hasta arriba de la cintura, tenía los ojos amarinos, vestía una blusa blanca con unos pantalones ajustados azules y unas zapatillas negras con toques de color blanco. Sí, soy Jessica Aubriot. ¿Y usted es? Le devolvía la pregunta mientras se bajaba los auriculares. Yo lo dije, pero soy Carlos Funes, se presentó de nuevo el castaño antes de que la chica le permitiera sentarse al lado suyo y empezaran las clases. Maldición, se parece mucho a ella, pero su cabello y ojos son diferentes, fue su último pensamiento antes de prestarle atención a lo que la maestra estaba contando. Hora del almuerzo. ¿En serio vienes desde América, amigo? Eso es increíble, decía un moreno con lentes que estaba rodeando a nuestro protagonista junto con casi toda la clase que se estaba presentando individualmente. ¿Y cómo es allá?, le preguntó una tal Rosa entusiasmada junto con una chica que parecía ser la contraria a ella. Bueno, es difícil de decirlo. Si les soy sincero, no se me ocurre algo que sea tan increíble como la catedral que hay cerca de la Plaza Moreno, terminó de decir rascándose la nuca algo avergonzado por no saber mucho de su propio país. Así que tú eres el nuevo, se le escuchó decir a una rubia con superioridad que era acompañada con una pelirroja con lentes. ¿Quién pregunta?, le preguntó Carlos a la chica y ella enfadada se acercó a él. ¿Que acaso no conoces a la hija del alcalde? Eres todo un perdedor, respondió aún con ese tono de superioridad. Y ya me encontré con una chica mimada, pensaba el castaño antes de dejar escapar un suspiro llamando la atención de todos en el aula. Perdona señorita, pero tengo que ir a comer antes de que acabe el receso, dijo mientras se levantaba y pasaba sin delicadezas por al lado de aquella rubia. No quiero perder el tiempo con unos idiotas, terminó de decir antes de salir por la puerta del lugar y dejando sin habla a toda persona que estaba ahí. No hasta que atrape a esa cosa escurridiza. Capítulo 3. Otro héroe aparece. Oye Platt, ¿sabes algo sobre el tipo que nos encontramos ayer?, le preguntó un Adrien agreste intrigado al entrar a su habitación y ver cómo su Kwami se estaba engullendo con su queso apestoso. Sí, lo que dijo era verdad. Es el portador de unos de los Miraculous Opposite, decía sin ningún interés en sus palabras y volviendo con su preciado camembert. ¿Miraculous Opposite?, le preguntó el rubio confundido al ser flotante con apariencia de gato. Autor, para mí se parece a un ratón o rata, solo digo. No me juzguen. El Kwami dio suspiro y antes de empezar a hablar se terminó de comer de un mordisco el queso que tenía en sus patitas. Escucha, son unos Miraculous especiales que al igual que el de Ladybug y el de Cat Noir son opuestos entre sí mismo.
Conozco a los Kwami, pero nunca pude ver sus poderes por completo y si te digo cada portador tenía en sí unas habilidades diferentes a sus antecesores. Por lo que si querías preguntarme alguna forma de vencerlo no conozco ninguna. Dicho esto Plague volvió a donde estaba su comida, dejando al joven agreste entre pensativo y confundido. Lo más extraño es que no esté con su compañera. ¿Qué habrá ocurrido, Ash, Yuki? Esos fueron los pensamientos del Kwami antes de volver su atención a su precisado manjar de los dioses. Volviendo con nuestro querido Carlos. Maldición. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Repetía Carlos en su habitación, la cual estaba completamente desordenada y se le podía ver al chico en donde debería estar la cama, pero había una montaña de ropa. ¿Qué pasa, Carlos? Le preguntó confundido el Kwami anaranjado a su portador mientras entraba al cuarto con una barra de proteínas mordida en sus patitas. Los pendientes. No los encuentro. Los dejé ayer antes de salir y cuando desperté me los guardé en los pantalones, ahora no están. Terminaba de decir un poco en pánico y el Kwami lo miraba como si estuviera loco. ¿Que los perdiste? ¿Eres idiota o qué? En otro lado. Carlos Funes, ¿por qué me suena conocido ese apellido? Pensaba Jessica antes de parar por un semáforo rojo y poco después visualizaba un anciano con una remera hawaiana tratando de levantarse pero fallando en el proceso. Tranquilo señor, yo le ayudo, decía la chica amablemente al mismo tiempo que ayudaba a levantar al anciano y luego a agarrar un bastón que debería pertenecer al mayor de edad. Oh, gracias jovencita, por ayudar a un anciano como yo, se le escuchaba decirle al viejo con gentileza mientras la pelirroja le devolvía su bastón. Ni lo menciones, me gusta ayudar, dijo la chica antes de girar hacia el semáforo y ver que ya estaba verde. Nos vemos, señor. Espero que no tenga ningún accidente. Su regreso a casa, gritó esa parte ya que se encontraba en el otro lado de la calle. Qué gentil eres, Jessica, se le escuchaba decirle al anciano que sacaba de su bolsillo una cajita hexagonal con marcas blancas y desde adentro de su remera salía un ser verde que parecía una tortuga autor alienígena. A mí me parece eso, si les soy sincero. ¿Está seguro de esto, maestro? El chico que tenía esto no creo que no haga esto sin hacer nada, decía preocupado el Kwami verde a su dueño. Tranquilo, Waits, no creo que haga algo tan arriesgado, dijo el anciano con una sonrisa antes de empezar a caminar hacia la misma dirección donde se fue la pelirroja. Con Jessica. Jessica, ¿cómo te fue en la escuela? Le preguntaba una mujer canosa de unos 51 años de edad a su hija pelirroja, la cual estaba entrando recién a su hogar. Bien, mamá, pero hubo un nuevo compañero en clases y dijo algo que me dejó algo pensativa, decía la chica más para sí misma pensativa antes de hablar durante un rato y luego subir a su habitación. Cuando entró a su habitación dejó sus cosas encima de una mesa alargada llena de planos con diseños de edificios y entre otras. Pero por accidente se le cayeron unos cuantos y cuando iba a recogerlos vio una pequeña caja hexagonal marrón con diseños de color blanco. Qué raro, nunca compré algo así, se decía para sí misma antes de tomarlo y empezar a caminar hacia su cama. Qué lindos, pensó después de abrir la cajita y ver unos pendientes con forma de plumas blancas como la nieve. Justo cuando iba a tocarlos empezaron a brillar y la chica se asustó dejando caer la cajita de sus manos. Ten más cuidado, Jessica. Me hiciste daño, se le escuchó decir a una voz desconocida y la chica por reflejo dijo. Ah, lo siento, no me fijé, decía la chica cada vez más bajo antes de quedarse estupefacta al ver una pequeña criatura flotar enfrente de ella. La criatura era completamente blanca, tenía unas pequeñas alas que estaba aletando en la espalda, junto a unas patitas plateadas y unos ojos tan celestes como un cielo despejado al mediodía. ¡Kia! Gritó Jessica chocándose de espaldas contra el respaldo de la cama. Tranquila, Jessica, la pequeña criatura no pudo terminar ya que un peluche de panda le dio de lleno. La pelirroja se acercó al peluche y al levantarlo la criatura ya no estaba. Solo fue mi imaginación, tranquila, esto me pasa por quedarme despierta hasta la madrugada, se dijo a sí misma la chica antes de visualizar al ser flotando al lado suyo. ¿Y qué cosa eres? Le preguntó Jessica a la pequeña criatura flotante mientras retrocedía asustada. Primero tranquilízate y escucho, ok.
Le devolvió la pregunta con amabilidad y recibiendo a cambio un dudoso asentimiento. Ya nos entendemos, mi nombre es Yuki, soy tu Kwami, dijo la criatura flotante contenta. ¿Kwami? Con nuestro protagonista. Carlos, después seguimos buscando. Tenemos que irnos. Dicho esto, el nombrado se detuvo de lo que estaba haciendo y giró su vista al televisor que había en su habitación, el cual estaba encendido, y vio un edificio de 3 pisos incendiándose desde adentro. ¡Ash, brasas! Capítulo 4. Presentándose al público. Ash, ¿seguro que esto lo causó esa cosa? Se preguntó Salamander mentalmente hacia su Kwami mientras iba saltando de techo a techo. Sí, estoy seguro, fueron las últimas palabras de la pequeña criatura antes de que nuestro protagonista visualizara el edificio en llamas. Pues vamos a salvar unas cuantas personas, pensó el chico antes de saltar con más fuerza en un techo cercano al incendio y atravesar una ventana intacta que había en aquel edificio, entrando sin que mucha gente inocente y camarógrafos lo vean. ¿Qué diablos es esa cosa? Se le escuchó gritar a una voz femenina en la habitación de al lado y Salamander se acercó hacia allá para ver a una chica. Era una chica de su edad con el pelo pelirrojo con mechones plateados y sus ojos amarillos, vestía un traje de licra blanco con la parte de las manos y los pies de color gris. Llevaba un antifaz blanco y con unas líneas plateadas en medio, tenía unas plumas grises en la parte trasera en forma de cola y se podía ver un par de alas blancas como la nieve en su espalda. Además estaba enfrente de un ser con forma de serpiente envuelta en llamas. Carlos, parece que ya encontramos los pendientes, habló Ash en su mente y recibiendo un cállate de parte de su portador. ¡Kia! Gritaba la chica de blanco antes de sentir como si alguien la llevara como una princesa. ¿Estás bien?, le preguntó el chico a la pelirroja mientras se movía ágilmente entre los escombros del incendio. Ese sí, estoy bien, respondió algo confundida la chica antes de divisar a la serpiente de fuego encima de ambos. Cuidado. Antes de que el ser de fuego pudiera tocarlos, desapareció como si no hubiera existido junto con las llamas que había en el edificio. ¿Segura que estás bien?, le volvió a preguntar Salamander a la chica en sus brazos, la cual estaba estupefacta por lo ocurrido. ¿Cómo hiciste eso?, dijo la pelirroja. Jessica, es la persona de que te hable. Ten cuidado que puede estar algo inestable, le habló Yuki a la nombrada, que al parecer no le escuchó porque su atención estaba en cierta persona. Ahora hablamos de eso, pero antes tenemos que hacernos conocer, terminó de decir antes de parar enfrente de una puerta y bajar a la chica de sus brazos. ¿De qué estás hablando?, quiso decir algo Jessica, pero fue interrumpida por Salamander, que abrió la puerta dejando ver a todos los bomberos y las personas que vinieron a ver el incendio. Nuestro protagonista salió del edificio antes de pararse enfrente de las cámaras y haciendo una seña a la pelirroja para que lo acompañara. Ciudadanos de París, déjenme presentarnos, somos los nuevos héroes que estará a su servicio, decía Carlos con la voz alta para que lo escuchen y al mismo tiempo hacía una pequeña reverencia con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo se llaman?, le preguntó una morena que los estaba grabando con la cámara entre el público, al igual que muchos de ahí. ¿Que cómo nos llamamos?, se le escuchó decir sin quitar su sonrisa antes de volver su mirada hacia la pelirroja por un instante. Somos Salamander y Feather Snow, señoras y señores, terminó de decir antes de girar hacia la chica ahora conocida como Feather Snow y levantarla como una bolsa de papas. Me gustaría seguir hablando con ustedes, pero ya nos tenemos que ir de aquí. Vie, decía Salamander en un tono divertido por cómo la chica que estaba llevando empezaba a quejarse por cómo la llevaba. Antes de que alguien pudiera decir algo más, ambos héroes desaparecieron en una nube de cenizas, dejando a los ciudadanos algo confundidos por los nuevos héroes que tendrá desde ahora París. En otro lado. Hurra Marinette, tenemos nuevos compañeros, decía un Kwami rojo a su portadora con felicidad mientras giraba alrededor de ella. Pero Tiki, no creo que sean de confianza. Aún estoy algo lastimada por el ataque. Ase Salamander, terminó de decir la pelinegra al ver su brazo izquierdo con vendas. Marinette tuvo una quemadura por parte del ataque que hizo Salamander ayer a la noche y tuvo suerte de poder ocultar las vendas a sus padres y compañeros para que no pregunten por qué las tenía.
Tranquila Marinette, los Miraculous Opposite no pueden ser usados con malas intenciones sin que sus portadores sean perjudicados, se le escuchó decir al Kwami de la suerte tratando de convencer a la forma civil de Ladybug. ¿A qué te refieres, Tiki? Le preguntó a la susodicha, que empezó a actuar algo nerviosa por dejar escapar algo de tal importancia. ¿De qué seas hablando, Marinette? Espera, ¿te acordaste que tenía que verte con Alia en unos pocos minutos?, dijo Tiki tratando de distraer su portadora. Al parecer funcionó porque me olvide, maldición Tiki, porque no me lo dijiste antes. Gritó la pelinegra antes de empezar a moverse muy rápido por su cuarto y hacer un escándalo. Volviendo con nuestros dos héroes. Ahora vemos cómo Salamander y Feather Snow estaban en la Torre Eiffel sin decir nada hasta que ¿de dónde sacaste el Miraculous? Por fin habló el chico a la pelirroja, que estaba viendo hacia el paisaje que solo se podía ver desde donde estaban. Emitió Jessica confundida por su pregunta. Antes de escuchar volveré a preguntar. ¿Dónde encontraste el Miraculous Opposite que estás usando? Terminó de decir Carlos con seriedad mientras se acercaba a la chica. Que no sé cómo explicártelo, respondió Feather Snow con nerviosidad por la cercanía que empezaban a tener ambos. No tienes que mentirme, Jessica, dijo Salamander con seriedad y sorprendiendo a la nombrada que sepa su nombre verdadero. ¿Cómo lo sabes?, le preguntó la pelirroja a nuestro protagonista. No lo sabía pero me lo acababas de confirmar, decía con una sonrisa en su rostro. Pero trató de hablar la chica, que estaba demasiado confundida por lo que estaba ocurriendo hoy. Salamander dio un suspiro antes de separarse de la chica. Escucha, mañana nos vemos en la escuela, sabrás quién soy cuando Yuki me vea y te diga me vayas a donde estoy. Hasta entonces nos vemos, Feather Snow, fueron las últimas palabras de Carlos antes de desaparecer otra vez en una nube de cenizas, dejándola a la chica sola en aquel lugar. ¿Qué acaba de suceder?, se preguntó la chica para sí misma, para luego sentarse en la viga que estaba parada y dejar las piernas colgando en el aire. Jessica, mañana ya entenderás lo que ocurre. Hasta entonces, ¿por qué no volvemos a la casa?, le dijo Yuki en su cabeza, y recibiendo una confirmación para después la pelirroja extendiera las alas para volar hacia una dirección. ¿Quién eres, Salamander? Capítulo 5. Encuentro sin máscara. Yuki, ¿conoces la verdadera identidad de Salamander?, le preguntó una Jessica, la cual estaba esperando en su aula de clases. El cual estaba desierto porque aún faltaba unos 30 minutos. Sí, sé cuál es su identidad civil, pero no sé cómo está luego de ese incidente con la antigua Feather Snow, decía la pequeña criatura blanca. ¿Qué le pase a la anterior portadora?, le volvió a preguntar, y a cambio recibiendo silencio Yuki, dijo la pelirroja entre curiosa y preocupada. La Kwami empezó a moverse en el bolso donde estaba escondida, por si acaso entraba alguien sin avisar y la viera por accidente. Jessica, te enterarás a su tiempo. Sé que podrás esperar hasta que llegue. Está bien, fue lo que le escuchó decir a la chica, quien cruzó los brazos un poco. Después de eso no se dijeron durante un rato, el cual estuvo completamente en silencio, y se le escuchó decir a la pelirroja Yuki, ¿cómo es él?, le preguntó a la nombrada. ¿A qué te refieres?, decía la Kwami blanca un tanto intrigada por lo que dijo su portadora. Salamander, te estoy preguntando cómo es el término de decir Jessica después de voltear hacia su bolso para ver cómo la pequeña criatura la miraba sacando su cabecita por un hueco que había para que pudiera ver y hablar bien. Se le oía a la Kwami, que parecía estar pensando. Él es alguien que no expresa muy bien sus sentimientos, pero es amable a su propia manera. Aunque creas que es lo contrario, él puede ser un tanto directo con lo que piensa de veces, pero sabe cuándo mantener la boca cerrada. Hay a veces que dice algo y se puede malinterpretar, lo que causa varios momentos incómodos y cómicos. Pero si te digo la verdad, desde que lo conocí es un tanto complicado entenderlo, dijo Yuki, todo con un tono y una mirada un tanto nostálgicas y alegres en su pequeña carita.
Luego de que había dicho eso, hubo unos segundos un tanto sofocantes mientras la chica progresaba, lo que escucho, y poco después de entender lo que dijo, habló. Parece alguien difícil de hacerse su amigo. Un poco, si al decir eso ambas chicas digo ya que la Kwami es femenina, si ustedes me entiendes, empezaron a reírse por un rato, hasta que cierto chico castaño habló. No sabía que pensabas así, Yuki, se le escuchó decir a un Carlos, el cual estaba en la puerta con las manos en los bolsillos de sus jeans. Nadie hizo algún ruido durante unos segundos, hasta que... Eh, decían la pelirroja y la criatura blanca al unísono, para recibir a cambio un silencio, que nos pueden oír del chico conocido como Salamander. Por Dios, ¿acaso no saben que tienen que hablar en un lugar privado? Cuando terminó de decir el chico, de sus ropas salió una mancha anaranjada que se dirigió hacia donde estaba la Kwami. Yuki. Se le escuchó decir felizmente a la mancha anaranjada, que o más bien era Ash, el cual tenía una sonrisa en su cara. Ash. Dicho de esto, la Kwami blanca salió del bolso y voló hacia el nombrado, y cuando llegaron al mismo tiempo se abrazaron y giraron hacia arriba riendo muy felices. Carlos dio un largo suspiro antes de hablar. Dejémoslo en momentos para más tarde. A pesar de que solo se separaron por un mes y unas semanas, eso último fue un pensamiento, y cuando terminó de decir eso detuvo a ambas criaturas flotantes, las cuales dieron unas pequeñas disculpas al castaño, el cual ya se estaba colocando sus cosas en su respectivo asiento. Carlos, ¿cómo puede ser posible que seas Salamander?, decía Jessica impactado sin quitar su vista del chico. Primero, dijo el chico levantando un dedo, después de la escuela, te estaré esperando para ir a hablar en un lugar un poco más privado, se le escuchaba decir sin quitar su mirada de la pelirroja. Y segundo, ¿no crees que estás exagerando con esa reacción?, le preguntó a la chica que se sienta al lado suyo. ¿Cómo quieres que no exagere, si tú eres el hijo del famoso arquitecto Basilio Funes? Y no solo eso, sino que también eres el héroe Salamander, respondió Jessica, causando que nuestro protagonista abriera sorprendidos los ojos, pero desapareciendo al instante que apareció. ¿Cómo sabes que él es mi padre?, le volvió a preguntar a la pelirroja, que empezó a sonrojarse hasta competir con un tomate. Es que verás. Flashback. Carlos Funes, ¿por qué se me hace tan familiar?, se preguntaba una Jessica a sí misma en su habitación con un pijama puesto y su cabello en una cola de caballo. La chica se quedó pensativa un rato mientras que su Kwami estaba recargando, o más bien comiendo, unos trozos de naranja en un plato y miraba a su portadora un tanto curiosa. ¿Qué ocurre, Jessica?, preguntó Yuki a la nombrada, y al parecer no fue escuchada ya que la pelirroja. Ya me acordé. Dicho esto, Jessica corrió hacia una mesita de luz cerca de su cama y de un cajón sacó una laptop, para después encenderla y susurrar Basilio Funes. Ah. Lo encontró, terminó de decir antes de leer en voz alta varias palabras. Basilio Funes, uno de los mayores arquitectos conocidos mundialmente por su enorme cantidad de áreas donde alquila sus propiedades a grandes empresas del mundo en todo el planeta. Y, luego de eso, la chica se quedó viendo la pantalla unos minutos preocupando a la pequeña criatura flotante, la cual se acercó hacia su portadora y, asustándose por culpa de la pelirroja, cecó. ¿Cómo es posible que ese su hijo sea mi compañero de clases?, exclamó un poco fuerte sin darse cuenta que casi tiraba la laptop por los aires hacia el suelo de su habitación. Fin del flashback. Y así fue como me enteré quién era tu padre, terminó de contar Jessica un poco nerviosa. Ya veo. Dijo Carlos antes de decir Jessica, ¿me podrías hacer el favor de no contárselo a nadie, por favor? ¿Por qué? Le preguntó la pelirroja sorprendida por su petición. Pues lo que ocurre es... Capítulo 6. Ocurrencias extrañas. Maldición, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí?, pensaba Carlos sangrando de la cabeza, el cual estaba saliendo de un coche que había chocado contra un poste, semáforo o algún obstáculo en su camino. Se preguntarán cómo nuestro querido protagonista llegó a donde está ahora actualmente, pues lo que pasa es que ya pasaron unas 2 semanas desde la última vez.
En esos días nuestro castaño empezó con su nueva vida en París y conociendo tanto a sus nuevos compañeros, claro, después de aclarar el por qué dijo eso en su primer día de clases, donde también le enseñó a Jessica, o como todo París la conoce, Feather Snow, a cómo usar sus poderes. No solo eso, sino que un día antes sucedió algo en el horario de clases. «Hey amigo, ¿quieres ir a comer con nosotros?», preguntó Nino, quien era acompañado por Adrien, a nuestro castaño, el cual le estaba terminando de juntar las cosas ya que es hora del almuerzo. «Lo siento, pero ya tengo un compromiso», decía Carlos mientras empezaba a caminar hacia la puerta, siendo acompañado por ambos chicos. Tranquilo. Tal vez será en otro día, dijo el moreno antes de levantar un puño para chocarlo con el castaño. «Claro, puede ser mañana. Nos vemos más tarde». Cuando terminó de decir eso, Carlos se despidió de ambos chicos y empezó a salir de las instalaciones hasta caminar varias cuadras hasta que algo, o más bien alguien, se metió en su camino. «¿A dónde crees que vas, Funes?», se le escuchó decir a aquella rubia del primer día que seguía aún siendo seguido por una pelirroja con lentes. «¿Qué quieres, Sloe?», le preguntó nuestro protagonista con un tono fastidiado a la nombrada. Sloe Bourgeois, o como muchos le dicen, la abeja reina del colegio Franoise Dupont. Al parecer Carlos, con tan solo un par de días, ya sabe cómo es la rubia y su amiga barra sirviente en su vida. No solo eso, sino que recibió varias advertencias de parte de sus compañeros que tenga cuidado con ella. Sin embargo, al parecer el castaño no le importaba eso. «¿Qué quiero? Lo que quiero hacer es enseñarte tu lugar. No entiendo cómo un americano pudo entrar a la escupo y luego insultarme. Sabes, mi papi es el alcalde y puedo pedirle que te saquen a ti y a tu padre de París en un instante», terminó diciendo la chica con un tono y mirada de superioridad. «Sloe», empezó de decir Carlos, llamando la completa atención de la susodicha. «Antes de que intentes algo así, te recomiendo que te fijes con quién te estás metiendo. ¿Acaso me es la rubia?», trato de hablar, pero... «No te estoy amenazando, solo te advierto. Ahora, si me permite, me voy», se le escuchó antes de pasar al lado de la Bourgeois. Luego de unos segundos caminando se pudo escuchar un grito de frustración y algo más que no tiene que darles importancia. «¿No crees que te pasaste?», le preguntó Ash a su portador escondido entre sus ropas. Es de esas que no aprenderá hasta que reciben su merecido». Después de eso Carlos entró a un pequeño restaurante donde buscó a cierta persona y al encontrarla fue hacia ella, y en silencio se sentó. «Hola Jessica», habló el castaño sorprendiendo a la nombrada, la cual estaba sentada enfrente y mirando su celular. «Carlos, ¿qué haces aquí?», preguntó la pelirroja con un rojo apareciendo en sus mejillas. «¿Cómo que hago aquí, si arreglamos que hoy no veíamos en este lugar?», habló poco antes de que el mesero viniera y ambos pidieran sus pedidos para luego retirarse. «Carlos», hablaba la chica llamando la atención al chico enfrente suya. «¿Podrías repetir lo que me dijiste la última vez sobre mi Miraculous?». El castaño dio un suspiro silencioso antes de voltear su mirada hacia la pelirroja. «El Miraculous de la lechuza representa la verdad y el realismo. Cada portador obtiene un poder diferente y original que al anterior. No sé cuál es el tuyo porque todavía no llegaste al nivel necesario, pero no tienes que preocuparte por eso. Solo tienes que practicar y cuando llegue el momento lo conseguirás», explicó Carlos para después agarrar su colgante y agitarlo. «El Miraculous que uso es el de la salamandra, representa la creencia y la fantasía. Dicho Miraculous me deja usar a mí ciertos poderes relacionados con el fuego. Si quieres saber cuándo los conseguí, a diferencia de los anteriores tardé alrededor de un mes en obtenerlos». «¿Por qué el fuego?», le preguntó Jessica con un tono curioso y confundido. «Bueno, las salamandras en las historias griegas representa el elemento fuego, tal vez se deba a eso, pero no me interesa y no me importa», esa fue la respuesta del castaño. «Ya veo», pronunció la pelirroja. Ninguno de los dos dijo nada más hasta que llegara el mesero junto con los pedidos y luego de que se fuera los celulares de ambos sonaron, avisando que tenían un mensaje. «Qué raro», dijo Carlos mientras sacaba su dispositivo del bolsillo. «¿Y qué pasa?», preguntó la chica levantando su vista de su comida.
No obtuvo respuesta porque la persona sentada frente suya se quedó mirando al mensaje de la pantalla antes de TCH. Se quejó el chico para después levantar su vista hacia la pelirroja y decir: Jessica, ¿podrías mirar tu celular? Sí, claro, pero no entiendo por qué. Se le escuchó decir cada vez más bajo al mismo tiempo que leía el texto. Levantó su mirada del dispositivo y antes de que pudiera hablar: sí, ya sé, estoy en graves problemas, terminó diciendo el castaño para luego concentrarse en su pedido. Luego me encargo de eso, mientras tanto no desperdiciemos la comida, decía Carlos a la pelirroja, la cual lo estaba mirando un tanto confundida antes de volver a su propio plato. Al día siguiente. Sloye, ¿sabes lo que hiciste?, exclamó el castaño con un tono enojado para enfrente de la mesa donde se sentaba la nombrada, la cual estaba mirándose las uñas. No sé de qué hablas, pronunció la rubia sin interés. Golpeó la mesa con ambas manos dejándolas ahí, haciendo que varias personas voltearan hacia él sorprendidos. Escucha, puede que ambos tengamos un padre de alto nivel. Pero hay una ligera diferencia entre nuestras familias, habló, y casi todos los que le estaban viendo podían jurar que empezaba a ser rodeado por una aura negra. Es imposible que mi papi y el tuyo estén al mismo nivel. Un arquitecto de pacotilla no es mejor que ser el alcalde de París, se le escuchó decir a Sloe con una superioridad mientras se levantaba de su asiento y se ponía de enfrente en contra del Funes. El castaño se levantó de su posición y antes de caminar hacia su asiento dijo: la próxima vez que hagas algo igual, te recomiendo que llames a un abogado. Poco después de eso nadie dijo nada más y pasaron las clases del día sin que nuestro protagonista hablara con nadie, y justo cuando era el horario de salida. Hey amigo, ¿quieres ir a ver una peli al cine?, le preguntó un niño siendo acompañado por Adrien, Ailla, Marinette y Jessica. Me gustaría, pero hoy tengo que arreglar algunas cosas por culpa de cierta persona. Esa fue la respuesta del castaño, quien miraba cómo pasaban esa rubia seguida de Sabrina. Carlos, sé que Sloe hizo algo malo, pero él quiso hablar el agreste, pero de la nada apareció una furgoneta, la cual se abrió una puerta y de ahí salieron dos personas. Las cuales tomaron de los brazos a Carlos, ya que estaba más cerca a ellas, y lo metieron al vehículo para después empezar a andar. Eso fue lo único que dijeron todas las personas que vieron eso. Es un secuestro, llamen a la policía para poder. Alguien trataba de que alguien llamara a la policía, pero antes de que pudieran. Crash. Se escuchó fuertemente cerca de ahí, llamando la atención de todos para ver que en un par de cuadras la furgoneta que había aparecido momentos antes había chocado con un auto en medio de la calle. Los chicos se acercaron a ver el accidente y justamente cuando llegaron, se abrió la puerta del vehículo y de ahí salía un Carlos sangrando de la cabeza, sosteniéndose el lugar de donde sangraba. Carlos, ¿estás bien?, gritaron Jessica y Marinette preocupadas, y el nombrado volteó hacia donde las escuchó. El castaño caminó con una pequeña cojera hacia ellos y justo antes de que pudiera caerse tanto Nino y Adrien lo sostuvieron. Estoy bien, solamente un tanto mareado, dijo mientras le ayudaban a sentarse. ¿Mareado? Hombre, estás sangrando, exclamó Nilo asustado por la cantidad de sangre que salía de la cabeza de su amigo. Momentos después de eso llegaron las policías y la ambulancia, donde ahora nuestro castaño le estaban tratando su herida. Mientras que la policía les hizo unas preguntas a sus compañeros de clases. Entonces, dicen que aparecieron de la nada y se llevaron a su compañero sin hacer alguna pregunta, decía el oficial, y recibiendo una confirmación de todos los adolescentes. Bueno, gracias por responder a nuestras preguntas. Ahora tenemos que hacerles unas cuantas a su amigo. Ey, espera. Todavía no terminamos de tratar tu herida. Se le escuchó gritar a alguien para luego ver a Carlos caminando hacia donde estaba el oficial. Mientras que el castaño se acercaba a ellos, el policía se puso en medio haciéndolo frenar. ¿En medio qué ocurre, oficial?, le preguntó el chico adulto enfrente de él. Sí, no puedo dejarte ir hasta hacerte unas preguntas. Cuando terminó de decir, el oficial vio que tenía enfrente de sus ojos una tarjeta. Llame a ese número y podremos arreglar una cita. Ahora no puedo, estoy ocupado. Dicho esto, Carlos se dirigió hacia sus compañeros de clases y habló. Nos vemos mañana, tengo que hablar con mi padre. Mucho más tarde.
Sí, papá, entiendo, te espero en la escuela. Al terminar de decir, nuestro protagonista se dirigió hacia la cocina y se encontró a su Kwami comiendo. Ash, me voy a dormir. Acuérdate de tener cuidado si alguien viene, dijo el castaño antes de girar por sus talones y caminar hacia su habitación. Justo cuando llegó a la puerta escuchó varios ruidos provenientes de adentro. Sin hacer algún ruido abrió dicha puerta y vio a Feater Snow viendo unos cuadros. ¿Qué haces, Jessica?, le susurró al oído luego de acercarse desde su espalda sin que se entere. Al parecer estaba esperando algún tipo de reacción y funcionó, ya que dio un leve brinco en su lugar y giró para que ambos estén frente a frente. Vine a verte, ¿cómo estás? Estaba preocupada desde el accidente, habló la heroína nerviosa y agradeciendo que el antifaz le ocultaba el sonrojo de sus mejillas. Ya veo, decía mientras se caminaba hacia su cama. Ven, puedes sentarte. Pero trató de hablar la chica, pero el castaño hizo una seña para que se sentara y lo hizo muy nerviosa. Ninguno de los dos dijo nada y pasaron varios segundos en silencio hasta que... ¿Sabes por qué hicieron esos tipos? Trataron de secuestrarme, le preguntó el chico volteando hacia la pelirroja. Bueno, tu padre es un arquitecto conocido mundialmente, por lo que puedo suponer que obtuvo varios enemigos en su vida, ¿cierto?, terminó de decir Jessica. Si es así, dijo el castaño, y si te preguntas por qué sucedió ese accidente, se puede decir que ser salamander tiene sus beneficios. ¿En serio?, preguntó la chica un tanto curiosa. Sí, además ya tenía experiencia con que me apuntaran con un arma. Esa fue la respuesta de Carlos. Poco después de eso, ambos estuvieron charlando un rato más hasta que la heroína se tuvo que ir y cuando se fue entró Ash. Que ya se fue, exclamó el Kwami anaranjado. Sí, la próxima vez no se te ocurra hacerte el idiota y dejarme solo con ella. No soy tonto, seguro que tanto tú como Yuki planearon esto. Claro, sin contar el intento de secuestro, terminó diciendo al mismo tiempo que se acostaba en su cama. ¿Que acaso no lo disfrutaste?, le preguntó Ash con una sonrisa pícara y a cambio recibiendo una mirada de que decía que se callara o lo lamentará. Algo, pero prefiero que no ocurra lo nuevo. Mañana seguimos hablando, hasta entonces duérmete. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Ash. Capítulo 7. Conociendo a un familiar. En la hora de salida de la escuela. Hey amigo, ¿estás libre para ir al arcade?, habló Nino junto con Adrien mientras ambos iban caminando hacia nuestro protagonista. Sí, pero ahora estoy esperando a alguien, respondió Carlos sentado en uno de los escalones de la entrada de la escuela. ¿En serio? ¿A quién?, preguntó el rubio un tanto confundido. Ya debería estar aquí, se le escuchó decir al mismo tiempo que miraba a ambas esquinas de la calle buscando a una persona y fallando en el proceso, pero como siempre, llega tarde a pesar que le avise que venga una hora antes. ¿En serio le avisaste una hora antes y todavía no llegó?, dijo Nino algo sorprendido, y el agreste comentaba algo igual al moreno. Nuestro protagonista no dijo nada ya que se le pudo escuchar cómo recibía un mensaje en su teléfono y cuando lo sacó y leyó su contenido solo dio un pequeño suspiro y volteó hacia sus compañeros de clases. ¿Podrías adelantarse? Tengo que esperar otros 20 minutos. Dicho esto se le pudo escuchar una voz decir algo con fastidio. ¿En serio? Nosotras esperábamos que pudiéramos ir a ver una película nueva que se estrenaba hoy. La persona que había dicho esas palabras fue Ailla, quien era acompañado por Marinette y Jessica. Todas ellas estaban saliendo de la escuela y pudieron escuchar las palabras del Funes, y se le podía ver a cierta pelirroja un poco desanimada. Bueno, tal vez pueda ir con ustedes ahora y veo al que estaba esperando más tarde, dijo Carlos mirando su celular. Carlos, no te tienes que hacer eso por nosotros. Podemos vernos otro día, habló Jessica con cierto nerviosismo que no pasó desapercibido por algunos de sus compañeros. No creo que le importe, siempre llega tarde a todo. Por eso nuestro protagonista trató de decir algo, pero el ruido de algo que se acercaba le interrumpió.
Desde una de las esquinas de la escuela, salió de la nada una super tenere, un tipo de moto negra a toda velocidad que se detuvo justo enfrente de la puerta, y de ahí salió un hombre alto con una campera de cuero, unos pantalones negros y zapatos del mismo color. Además llevaba puesto un casco que no les permitía ver a los que estaba a su alrededor su rostro por completo. «Llegas tarde», exclamó Carlos mientras bajaba, y el tipo de la moto también hacía lo mismo. El de la moto no dijo nada, y justo cuando nuestro protagonista estaba cerca de aquella persona, de la nada le dio un enorme abrazo que lo levantó del suelo, y se pudo escuchar cómo le crujía la espalda, y tanto Nino, Adrien, Marinette, Ailla y Jessica. «Tranquilo, es que no me di cuenta», se le escuchó decir con dificultad por el casco al tipo de la moto después de soltarlo. «¿Y cómo estás, Carlitos?» «Carlitos», repitieron Ailla, Nino y Adrien al mismo tiempo, con una pequeña sonrisa en sus rostros para después tratar de no reírse. Carlos vio a sus compañeros durante unos segundos antes de tirarse hacia el tipo enfrente suyo y decir las siguientes palabras. «Hey viejo, podemos vernos en otro momento, que me había olvidado que hoy iba a ir con mis compañeros a ver una película». Después de eso hubo un silencio, y el de la moto se empezó a sacar el casco, y después de quitárselo se le podía ver bien el rostro. Parecía tener cerca de los 40, estaba completamente pelado en la cabeza, sus ojos eran un marrón claro y tenía una barba castaño. «Va Basilio Funes, el famoso arquitecto», exclamó con nerviosismo Jessica señalándolo. «Oh, no sabía que le habías comentado sobre mí». «Eso me alegra, hijo», decía Basilio a su hijo al mismo tiempo que le ponía la mano en uno de sus hombros. Sí, ven un momento conmigo», exclamó Carlos empujando a su padre hacia una distancia donde sus compañeros no puedan escuchar su conversación. «Hey Jessica, ¿puedo hacerte una pregunta?», preguntó a ella, a la nombrada, la cual veía a Anos Funes. «Sí, ¿qué pasa?», terminó de decir la pelirroja volteándose hacia la morena. «¿Acaso te gusta, Carlos?», dijo la pregunta con una sonrisa coqueta en su cara y haciendo que tanto Nino, Adrien y Marinette miraran a la pelirroja con sorpresa. «¿Pero qué dices? Ahí ya a mí no me gusta, Carlos». «¿Cómo puedes decir eso?», dijo Jessica con un enorme sonrojo en su rostro, moviendo las manos con nerviosismo. Mientras que la morena le trataba de sacar la información a la pelirroja y hacerla que se camufle cada vez más con su propio cabello, nos volvemos con los Funes, que después de hablar sobre alguna cosa sobre lo que ocurrió ayer, Carlos dijo las siguientes palabras. «Entonces, ¿seguimos hablando más tarde o qué?». «Sí, tranquilo hijo. Pero puedo preguntarte algo», dijo, y a cambio recibió un asentimiento de parte del castaño. «Esa chica que me conocía, no se parece a», trató de terminar, pero su hijo le cortó un poco fuerte. «No digas su nombre», decía Carlos antes de dar media vuelta para estar enfrente donde estaban sus compañeros. «Nos vemos luego, Basilisco», terminó de decir para después empezar a caminar. Y, luego de eso, podemos ver cómo el Funes mayor ya estaba andando en su moto llenado hacia algún lugar y detenerse enfrente de una casa abandonada, y antes de entrar miró a ambos lados para asegurarse que nadie vea que estaba ahí. Mientras seguía caminando por la casa abandonada, se podía escuchar cómo sonaban las maderas viejas y deteriorada, y cuando se detuvo enfrente de una puerta dio 2 golpes como si hubiera alguien adentro. «Ya volviste», se le escuchó decir a varias voces al mismo tiempo, y Basilio entró después de escuchar a las voces dejarle pasar a la habitación. «Sí», habló el arquitecto mientras se arrodillaba. «Salamander quiso hablar conmigo y pude encontrármelo con la nueva Feather Snow». «Excelente, eso será perfecto para que el plan funcione por completo. Ahora vuelve a donde deberías y manténme actualizado con los incidentes. Al parecer vamos a tener que aumentar a los Piro», terminó de decir para que el Funes se despidiera. Dejara solo a las múltiples voces en ese lugar que estaba completamente oscuro. Momentos después se pudo ver cómo en el centro de aquella oscuridad una pequeña llama roja como la sangre, se movía con ferocidad, y después se le pudo escuchar a las voces decir las siguientes palabras al mismo tiempo. «Cada vez falta poco para hacernos uno de vuelta, Salamandero», debería decir Carlos.